escuchar la charla del doctor Diego Barreiro, que es urólogo, y creo que nos va a ir aclarando o ampliando el conocimiento de todo lo que tenemos que conocer sobre cáncer. Doctor, muchas gracias. No cierres ese, se mueren todos los que están afuera. Estoy medio complicado, voy pasando los slides, voy a mirar la pantalla, no voy a mirar adelante de usted, pero es complicado. Lo bueno es que Hernán ya hizo gran parte del trabajo, o sea, todo lo difícil ya lo dijo él, así que voy a repasar y voy a ir más rápido. No. Ahora sí. Bueno, voy a hablar, como se vieron, de cáncer de próstata. Yo soy urólogo, o sea, tengo otro punto de vista complementario del oncólogo, ¿sí? Bueno, sí, todo el mes de octubre fue el mes de la mujer, el mes del cáncer de mama. Bueno, esto es el equivalente, ¿sí? El monito celeste es por cáncer de próstata. O sea, tenemos muchas campañas de prevención y detección precoz del cáncer de mama, pero todavía no vi ninguna del cáncer de próstata, ¿sí? En el mundo hay toda una movida, como decir que noviembre es el mes de la salud masculina, en la que se fomenta la autodetección de cáncer de testículo y cáncer de próstata, y se pone Movember porque se dejan el mostacho, se dejan los bigotes. En muchos países en noviembre los hombres se dejan el bigote para demostrar que están a favor de las campañas de prevención de la salud masculina. Bueno, la próstata desde siempre fue una gran novedad en la medicina, ¿sí? Acá vemos el slide, estos son los primeros dibujos de infecciones de Leonardo da Vinci. Vemos la precisión que tiene para ver las vesículas seminales, o sea, vemos las vesículas seminales, los testículos, conductos deferentes, la vejiga, la uretra, pero da Vinci no pudo llegar a describir la próstata. Recién en el año de Salio describe la próstata, en el año 1543, acá vemos la vejiga y esto como una carnosidad que rodea a la uretra. Esta es la primera descripción de la próstata. Estamos en el siglo XVI, ya la medicina había muchos síndromes, bueno, recién ahí descubríamos que existe la próstata, pero tómense un segundo para leer esto, ¿sí? Estos conceptos sobre la próstata, inclusive hoy día uno puede encontrar trabajos científicos diciendo que la masturbación disminuye la incidencia de cáncer de próstata, o que los pacientes que tienen menos relaciones sexuales tienen, o sea, más o menos cáncer de próstata. Fíjense, estos conceptos son del principio de este siglo, del siglo pasado, ¿sí? O sea, al siglo XX llegamos pensando estas cosas sobre la próstata. Más magia, más imaginación que ciencia. Y así estamos hoy día, los alumnos de medicina que llegan a sexto año, cuando damos la cursada de urología, muchos no saben dónde está situada la próstata y no saben la función. Lo que explicó Hernán al principio, muchos alumnos no lo saben, o sea, ya casi médicos. No lo saben los casi médicos, los pacientes menos. Bueno, el cáncer de próstata es importante porque es un problema de salud mundial, ¿sí? En el mundo el 15% de los cánceres en el hombre es cáncer de próstata, ¿sí?
hay cerca de 1.200.000 casos nuevos al año y produce 300.000 muertes por año el cáncer de próstata. Los pacientes con cáncer de próstata, luego de 5 años, evolucionan un 10 o un 20% de los pacientes tendrá lo que ya vieron que es el cáncer de próstata resistente a la castración, o sea que la castración no sirve para curarlos y sigue progresando la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Vimos que lo que pasa en el mundo. En Argentina tenemos que el cáncer de próstata es un 20%, tiene un 20% de incidencia en los hombres. Es el tumor más frecuente en el hombre y ya casi es el cuarto tumor, pero probablemente alcanzando al tumor de pulmón, casi un 10% de incidencia en todos los sexos. Y vemos que hay una incidencia de más de 40 por 100.000 en el hombre en Argentina, que dicen que es el cáncer más frecuente. Entonces, tomando que en Argentina se producen cerca de 25.000 nuevos casos de cáncer en el hombre por año, tendríamos una incidencia de cáncer de próstata de nuevos pacientes de 11.000 pacientes por año, ¿sí? De los cuales entre 1.100 a 2.200 serían pacientes que van a ser resistentes a la castración. Bueno, el diagnóstico, lo vimos con Hernán, pero vamos a hacerlo rápido. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, si diagnosticamos el cáncer en función del cuadro clínico, llegamos tarde. O sea, es un cáncer que no se va a curar, ¿sí? El cáncer localizado es asintomático. El tumor se asienta en la zona periférica de la próstata, en la cáscara de la próstata. Cuando llega a comprimir la uretra es un tumor que tiene mucho volumen, ¿sí? De 2 o 3 centímetros, es un tumor que no vamos a curar. Entonces, si esperamos a que presente síntomas, llegamos tarde. Entonces, tenemos este tipo de pacientes, ¿sí? Los síntomas obstructivos o irritativos, síntomas del tracto urinario inferior producidos por el cáncer son tardíos. Muchas veces vemos pacientes con nefrosis, insuficiencia renal, dolor lumbar o dolor en columna por metástasis óseas. Estos pacientes no se curan, hemos llegado tarde. O sea, todos tenemos que apuntar a tratar de diagnosticar el cáncer en forma asintomática. ¿Por qué? Porque si diagnosticamos el cáncer en forma asintomática, estamos en el cáncer localizado a 5 años tiene una tasa de sobrevida del 100%. En cambio, el cáncer metastásico diseminado tiene una tasa de sobrevida del 33%. Entonces, todos los esfuerzos que tenemos que hacer, el screening, como dijo Hernán, el screening no alarga la sobrevida, estoy completamente de acuerdo. El screening modifica muy poco la sobrevida, pero el screening influye mucho en la metástasis, disminuye mucho la cantidad de pacientes metastásicos, ¿sí? Entonces el screening, aunque no alargue la sobrevida de los pacientes, influye sobremanera en la calidad de la vida, ¿sí? O sea que todos los pacientes metastásicos al inicio del tratamiento es la castración. O sea, todos los pacientes metastásicos van a estar castrados. Y una castración fuera del contexto del tratamiento de cáncer de próstata es lesiones gravísimas, ¿sí? Estamos hablando un montón de cosas. Entonces, bueno, ese es el fundamento que considero yo importante para la detección temprana. El diagnóstico, bueno, se basa en el PSA. Los urólogos hacemos un PSA basal, que es una sola determinación de PSA a los 45 años, y según ese valor seguimos al paciente cada 1 año, cada 5 años o cada 2 años, en función de los rangos de PSA, y el tacto prostático. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Los detractores del uso del PSA, ¿sí? Conozco muchos médicos clínicos, por eso soy amigo, dicen, bueno, el PSA no sirve, perfecto. Yo le pregunto, ¿y le haces tacto a todos los pacientes? Y no hago tacto, entonces no haces nada. Si no haces nada, vamos a diagnosticar los pacientes metastásicos o con cáncer avanzado. O sea, el que no esté de acuerdo con el PSA tiene que tactar a todos sus pacientes. Bueno, el tacto prostático, la curva de aprendizaje del tacto prostático son 2 o 3 tactos. O sea, lo que nos enseñan a los urólogos, si uno toca y es blandito, como la barbilla, es adenoma, si uno toca y es duro como el codo, es tumor. Eso es lo que le enseñan a los urólogos con más o menos cosas, y en base a eso vamos al tacto, que es realmente así. El tacto duro pétreo, cuando uno toca un nódulo duro, es sospechoso de cáncer. Acá vemos un tumor en la próstata, el estadio T1 es un tumor no palpable, si uno no lo palpa, pero está en la próstata. Esto es la mayoría de los pacientes curables, ¿sí? El estadio T2 es cuando el tumor es palpable, cuando uno por tacto rectal diagnostica el tumor. Pero cuando uno diagnostica el tumor por tacto rectal, muy pocas veces es un tumor que sea curable. Está avanzado o localmente avanzado. Es muy difícil curar un tumor palpable.
probablemente requiera radioterapia de rescate o bloqueos hormonales. Entonces, si estamos confiando en diagnosticar en base al tacto, estamos llegando tarde también. El estadio 3 ya es un tumor que invade la cápsula de más volumen, y el estadio 4 es un tumor avanzado hacia vejiga o vesículas seminales. Bueno, pues vamos rápido con los usos del PCA que salimos con Hernán. La función del PCA es impedir que se coagule el semen, es una serinoproteasa. El PCA es hoy en día, a nivel de todas las patologías médicas, es el mejor marcador tumoral que tenemos, es el más específico, pero es órgano específico, ¿sí? No es un marcador específico de cáncer. ¿Sí? Puede aumentar en prostatitis, en infecciones urinarias, en actividad sexual, luego hacer ciclismo, y también en los adenomas de próstata. O sea, es un marcador de la próstata, pero hay afecciones que lo pueden subir sin elevar sin ser cáncer. El valor clásico normal de PSA es menor a 4. O sea, un paciente que tiene un PSA menor a 4 no puede estar tranquilo que en caso de tener cáncer no va a ser gran cosa, pero la incidencia de cáncer con estos valores es menor al 15%. Hay varios usos clínicos del PSA. El valor del PSA clásico menor a 4 data del año 1987, 1988, los primeros usos del PSA. Tenemos varios usos clínicos que manejamos los urólogos, por ejemplo, la velocidad del PSA, la densidad del PSA, isoformas de PSA. Y siempre un PSA mayor a 10, descartando infecciones, actividad sexual previa y todo, un valor de PSA mayor a 10, según el Consejo Argentino de Tratamiento de Cáncer de Próstata, es indicación de biopsia. Vemos rápido la velocidad del PSA. ¿Por qué es importante? Bueno, si uno va siguiendo un paciente con PSA en forma periódica, puede ver esto. Los pacientes que tienen cáncer elevan el PSA en forma más rápido. Entonces yo estoy chequeando un paciente año por año, cada 2 años. Si veo que el PSA en promedio sube más de 0,75 nanogramos por mililitro por año, es sospechoso de cáncer. Y pacientes que tengan un PSA, una velocidad de PSA mayor a que el PSA crezca más de 2 nanogramos por mililitro por año, es sospechoso de cáncer, pero de alto riesgo. O sea, ya hasta sería un factor predictor. Pero si yo no le hago PSA a los pacientes, esta es una herramienta que la pierdo, que no tengo. Después tenemos la densidad de PSA. Si vimos que un adenoma de próstata puede producir PSA y un cáncer también. Bueno, ¿cómo sabemos? Se hace un valor de corte. Se toma el valor del PSA, dividido el volumen prostático. Si da más de 15, es sospechoso de cáncer. Eso lo vamos a ver. Y lo otro es la relación entre PSA total y PSA libre. Son 2 subtipos de PSA. El consenso argentino que dice si el PSA libre es mayor a 18%, es normal. Y si el PSA libre es menor al 18%, es una indicación de biopsia prostática. El PSA libre total se utiliza solamente en pacientes con rango de PSA entre 4 y 10. Si un paciente que tiene un PSA de 2 no le pide un libre, porque no va a tener función. Esto es para discernir entre cáncer desde poco volumen o adenomas de próstata y hiperplasias benignas que son grandes, que también producen PSA. O sea, siempre el PSA libre, utilizarlo entre rangos de 4 y 10. Más de 10 no tiene utilidad porque se hace indicación de biopsia. Un mini ejercicio, ¿sí?, sobre densidad de PSA. Tenemos estos 2 pacientes, uno con una próstata de tamaño normal de unos 15 gramos y uno con una próstata que uno al tacto la ve adenomatosa de unos 56 centímetros cúbicos. Los 2 tienen un PSA de 6. Bueno, ¿cuál es más sospechoso de cáncer? ¿Qué le parece? Obviamente, lo que uno ve intuitivamente se puede ver con los números. Este paciente va a tener una densidad de PSA alta, ¿sí? O sea, tiene mucho PSA para poco tejido adenomatoso, entonces uno sospecha cáncer. En el otro paciente uno sospecha un adenoma de próstata, ¿sí? Aunque hay excepciones, porque generalmente todos los pacientes que tienen cáncer conviven con adenoma de próstata. O sea, están las 2 enfermedades juntas en los pacientes que presentan cáncer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cáncer? Con la biopsia de próstata, ¿sí? La biopsia prostática se introduce una sonda por ecografía en forma transrectal y se toman muestras de la próstata. Acá vemos cómo se hace, es un procedimiento que se realiza en consultorio, bajo ecografía, y lo habitual es tomar una biopsia randomizada por 12 tomas. Es randomizado, uno dirige de dónde va a tomar biopsia. Generalmente uno encuentra el tumor, ¿sí?, y se divide en 12 cuadrantes la próstata y se toma una biopsia de cada cuadrante. Esta es la situación ideal, un tumor de un volumen significativo, uno con la biopsia probablemente de las 12 biopsias, 2 o 3 tenga tumor. Pero ¿qué pasa cuando hay tumores que uno no los palpa? Que uno biopsia por el PSA. Si biopsiamos solamente por el PSA puede pasar esto, que tengamos un tumor
que se escape de las 12 biopsias. Es por eso que ahora a la indicación de PSA mayor a 10 y un libre menor a 18%, algo sospechoso, una indicación de biopsia de próstata es visualizar una lesión en una resonancia multiparamétrica. Hoy día, el Consenso Argentino de Tratamiento de Cáncer de Próstata sugiere la resonancia multiparamétrica en pacientes que ya han tenido una biopsia transrectal negativa. Yo particularmente he tenido pacientes que hemos hecho 4, 5, hasta 5 biopsias buscando cáncer antes de la resonancia y no encontramos nada, capaz que en la cuarta biopsia aparecía un pequeño foco de cáncer. El consenso que desde 2016 recomienda en pacientes con una biopsia transrectal negativa previa y PSA en aumento hacer una resonancia multiparamétrica. Acá vemos un ejemplo de biopsia dirigida por función. Vemos la imagen en la resonancia y vemos cómo se toma la muestra. ¿Sí? Hay modelos para tomar, modelos computarizados para tomar la biopsia del tumor, dirigir muchas tomas al tumor, y acá vemos la correspondencia de lo que se veía con la pieza de la prostatectomía radical. Esto se llama biopsia por fusión. Se fusionan las imágenes de la resonancia con las imágenes que estamos tomando de la próstata para tratar de solamente biopsiar el tumor y no hacer biopsias al azar a tejido adenomatoso. Este es un trabajo que se presentó este año, de los cuales está el doctor Borghi, que trabaja en el CDU, hablando de la biopsia, de la resonancia previa a la biopsia. Hoy en día está siendo un estándar en todo el mundo. Antes de hacer una biopsia al azar, uno prefiere hacer una resonancia. Si la resonancia se ve un nódulo, uno biopsia el nódulo, y si la resonancia no se ve nada, tiene un valor predictivo negativo bastante importante, uno puede controlar al paciente y descartar la biopsia. Acá vemos el porcentaje de biopsias positivas guiadas por resonancia dirigida al nódulo, es un 44% versus un 18% de la biopsia que hacemos habitualmente. O sea, yo pienso que en el futuro el estándar va a ser primero realizar una resonancia magnética y después biopsiar la próstata. Acá vemos que la ventaja es claramente a favor de la resonancia magnética pre-biopsia. Acá hacen biopsia dirigida por resonancia, que es bastante complicado, pero con un ecógrafo se pueden fusionar las imágenes de la resonancia con las que uno ve en el ecógrafo y se puede biopsiar. Yo pienso que eso va a ser el futuro. Acá dentro de las conclusiones aclaran que nos da ventaja hacer la resonancia prostática previo a la biopsia. Bueno, con respecto a la anatomía patológica, después de la biopsia viene el paciente con la biopsia de consultorio, el 95% son adenocarcinomas. O sea, cuando uno habla de cáncer de próstata, salvo rarezas, habla de adenocarcinomas, el resto pueden ser células uroteriales, neuroendocrinos o sarcomas. Acá vemos esto, ¿sí? Que siempre recuerden que el cáncer de próstata convive con la hiperplasia benigna. Acá vemos una biopsia que tenemos todo el foco de hiperplasia prostática benigna y el foco de cáncer. Bueno, ¿cómo se ve el grado de agresividad que tienen los tumores de próstata con el score de Gleason? ¿Sí? Donald Gleason lo describió en el año 1976, después se fue modificando en el año 74 y los años subsiguientes. Los cánceres de próstata generalmente son multicéntricos, no es un solo foco, y tienen distintos patrones de agresividad dentro del mismo tumor, no es un tumor homogéneo. Entonces él describe un patrón primario y un patrón secundario. Los grados varían del 1 al 5, ¿sí? Acá vemos la descripción originaria. Cada patrón del primario o secundario lo clasificamos de 1 a 5. 1 es el tumor menos anaplásico y 5 es el tumor más anaplásico indiferenciado. Entonces vemos que los scores posibles no es de 1 a 10, ya es de 2 a 10. Ya tenemos algo raro que bueno, el máximo es 10, pero el mínimo es 2. Porque sumamos 1 más 1, lo mínimo es un score de 2. Entonces, lo que se veía era esto, que un score de 2 a 5, ¿sí? Era un tumor de bajo grado de agresividad, un score de 6 a 7, de Gleason de 6 a 7 era un grado intermedio, y un score de 8 a 10 eran tumores agresivos. Esto es el score de Gleason. Pero esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay trabajos que han publicado que los scores más bajos no se comportan como cáncer, no dan metástasis. Perdón. Y se definió que el Gleason 6 es el mínimo score para definir cáncer hoy en día. El Gleason 6, cuando un paciente tiene un 100% de Gleason 6, actúa como un tumor que crece localmente, pero no da metástasis. Entonces, ¿qué pasó? Con el score de Gleason descartamos de 2 al 5, no existe más. Entonces, el score de Gleason hoy va de 6 a 10. O sea, es un score medio extraño, pero lo mínimo es 6 y
los máximos 10. Entonces el paciente me dice, ¿cómo dio la biopsia? Le digo, mire, le dio cáncer, pero dentro de todo es bastante bueno porque tiene 6. Igual es el máximo 10. Dice, no es tan bueno. Es difícil explicarle al paciente. Y los médicos también. Entonces esto también ha cambiado. ¿Sí? Actualmente modificamos el score de Gleason y tenemos los grupos en grados. ¿Sí? De grado 1 a grado 5. ¿Por qué? Porque el grado 1 es el Gleason 6, el grado 2 es el Gleason 7, 3 más 4, el grado 3 es el Gleason 7, 4 más 3, el grado 4 es el Gleason 8 y el grado 5 es el score de Gleason 9 más 10. Esto es lo que se trató de simplificar para que entiendan los pacientes, pero uno le dice, tengo un Gleason 7, tengo un Gleason 6, o sea, todos seguimos manejándonos con el score de Gleason, pero esto tiene 2 años o 3 al sumo, o sea, pero habría que manejarlo así. Los grupos de riesgo, que también habló Hernán, agrupan a los pacientes, hay 5 grupos o 6, cada vez hay más. Tenemos en principio los de bajo riesgo y riesgo muy bajo, son los pacientes que manejan un PSA menor a 10. Y con un PSA menor a 10, yo para saber qué paciente estoy tratando, me manejo así. PSA menor a 10, Gleason 6, probablemente sea un riesgo bajo. El riesgo intermedio, ya estamos hablando de rangos de entre 10 y 20, ¿sí? Con Gleason 7, no Gleason 6, y tumores T2. Y los altos riesgos, estamos hablando de tumores T3 ya con un PSA mayor a 20, ¿sí? O sea, PSA mayor a 20, un score de Gleason entre 8 y 10, ya son pacientes, y tumores T3 o T4, son tumores que ya estamos lejos de curarlos. Lo llamativo, estas son las guías NCCN. Acá vemos que los de bajo riesgo, para estadificar al paciente, no sugieren imágenes, ¿sí? Y esto es de este año, no es de hace 30 años. Y los pacientes de riesgo intermedio piden centellograma óseo y tomografía solamente abdomen y pelvis, si en los nomogramas tenemos un mayor de 10% de probabilidad de tener ganglios. O sea, se estadifica con centellograma óseo y tomografía de abdomen y pelvis, no está incluido el tórax, ¿sí? Y en los de alto riesgo y muy alto riesgo, lo mismo. O sea, estamos estadificando a los pacientes con lo que hoy muchos dicen las imágenes vintage, las imágenes viejas. O sea, todas las guías de tratamiento están hechas en base a esto, a centellograma óseo y tomografía. No hay guías ni trabajos, todos los trabajos de investigación se han hecho en base a la estadificación, en base a estos dos parámetros. Bueno, rápido, el estadio 1, sabemos que es un tumor no palpable confinado a la próstata. El estadio 2 es un tumor palpable, ¿sí? Pocas veces curable, llegamos tarde cuando lo palpamos. El estadio 3 es un tumor avanzado y el estadio 4 es un tumor localmente avanzado que infiltre otro órgano, o los patrones de metástasis de cáncer de próstata, ¿sí? Suele diseminarse a los ganglios retroperitonales, al hueso, al hígado y al pulmón. Los sitios de metástasis más comunes es hueso y los ganglios retroperitoneales. El hecho de que el paciente tenga metástasis pulmonares o hepáticas habla de mal pronóstico. El solo hecho de tener metástasis hepáticas es menos de 6 meses de sobrevida. Bueno, tenemos las imágenes vintage. Esto es lo que trabajamos hoy en día y los consensos. Pero esto es del ASCO de este año. Muestran que tenemos otro tipo de imágenes, ¿sí? Acá tenemos un paciente con un centellograma óseo versus un PET con fluoruro de sodio, ¿sí? El PET con fluoruro de sodio, al igual que el centellograma óseo, no muestran el tumor, no está mostrando dónde está el tumor, está mostrando la reacción del hueso ante el tumor. El PET con fluoruro de sodio es mucho más específico que el centellograma óseo, tiene mejor definición, pero también sigue sin mostrarnos dónde hay el tumor, nos está mostrando la reacción del hueso. Nos pone un ejemplo, un paciente de 63 años con un PSA de 7, un Gleason 4 más 5, le han hecho una resonancia que no se ve nada en la próstata, lo estadifican, el centellograma óseo negativo. Bueno, ¿qué conducta tomaría? Uno se enfocaría a un tratamiento local curativo, pero a este mismo paciente le hacen un PET con PSMA, un PET PSMA y se ve, es un paciente metastásico. O sea, uno le ofrece un tratamiento curativo, yo le hago una prostatectomía radical, el paciente está con incontinencia de orina o impotencia y a los 6 meses veo que es metastásico, el paciente me dice, ¿para qué me operó? Bueno, hoy en día el diagnóstico lo hacemos con imágenes viejas, pero tenemos acceso a esto. Teniendo acceso a esto, yo prefiero, con PET-PSMA no tenemos, pero tenemos PET-colina, tenemos resonancia multiparamétrica, o sea, uno puede llegar a un diagnóstico un poco más certero para ofrecerle cirugía a pacientes que realmente se van a beneficiar.
Y bueno, pregunta si uno tomaría la misma conducta en base a las imágenes más modernas. Obviamente que no. Bueno, rápido, el cáncer de próstata localizado, ¿sí? El tratamiento curativo, tenemos varios, la prostatectomía radical, ¿sí? Es una técnica que se remueve toda la próstata, tratando de preservar las bandeletas neurovasculares, que es lo que lleva sangre y estímulos nerviosos al pene. Esta es la uretra caudal, esto es proximal, acá está la vejiga, se extirpa la próstata. Cuando es necesario, uno puede sacrificar una bandeleta en función de no tener márgenes tumorales positivos, ¿sí? La prostatectomía radical, no hay diferencia entre la cirugía abierta, robótica o laparoscópica a niveles de continencia, de curación o de potencia sexual. El tema es que la cirugía robótica es un poco menos invasiva que la cirugía abierta, o la laparoscópica también es menos invasiva que la cirugía abierta. Pero no hay un solo trabajo, una sola revisión que muestre ventajas por un método sobre el otro. Bueno, acá vemos la prostatectomía radical se tiene que ofrecer a pacientes con una esperanza de vida mayor a 10-15 años, ¿sí? O sea, pacientes jóvenes. Acá vemos este trabajo publicado en el New England Journal of Medicine que compara prostatectomía radical versus no hacer nada, o sea, mirar al paciente, mirarlo y esperar. Vemos que a 5 años la incidencia de metástasis, ¿sí? Estamos hablando de metástasis, la incidencia de metástasis es casi igual. Es un paciente con muchas comorbilidades. ¿Para qué le voy, 80 años o 75 años con muchas comorbilidades? ¿Para qué le voy a ofrecer un tratamiento radical quirúrgico teniendo esto? Después vemos con el tiempo que cambia, ¿sí? A 8 años cambia bastante y a 10 años, 14 años, las curvas se separan muchísimo. Dentro de los tratamientos curativos tenemos los tratamientos radiantes que pueden ser externos o con implantes de braquiterapia. Rápido, la radioterapia tridimensional conformada ya hoy día está fuera del consenso de tratamiento del cáncer de próstata, no se utiliza más, salvo que uno no tenga acceso a intensidad modulada. La intensidad modulada es el estándar hoy en día en comparación con la radioterapia tridimensional. Esto es el recto, esta es la próstata. Puede hacer esta pequeña curvita acá para respetar el recto y evitar dañarlo. La intensidad modulada tiene un colimador multihojas que puede generar puede adaptarse mejor al paciente y reducir la radioterapia que recibe el recto. También tenemos la radioterapia guiada por imágenes, y un tratamiento radiante hoy en día, un paciente lleva cerca de un mes o 40 días. En esos 40 días el paciente puede engordar, puede bajar de peso, cambia físicamente, y lo que se está haciendo hoy en día es tomar parámetros físicos, parte de hueso de pubis, o enfocar los rayos en función de parámetros físicos, o se pone un fiduciario, que son semillas de oro, en ciertos lugares de la próstata, y se apunta día por día, se va apuntando a la próstata, de forma que disminuir la toxicidad a otros tejidos y estar apuntando el 100% del tiempo la radioterapia a la próstata. Y bueno, braquiterapia, que hay de baja tasa y alta tasa. La de baja tasa consiste en poner semillas directamente en la próstata, es un procedimiento quirúrgico que se hace en quirófano, es ambulatorio, pero tiene sus inconvenientes. Tiene que ser próstatas con poco volumen, porque si no requeriría muchas semillas. Las semillas se ponen a través son agujas que van ingresando a la próstata, a más semillas, más agujas, más inflamación, más hematuria, o sea, más complicaciones. Se está utilizando también como rescate a pacientes irradiados, hoy en día muchos se están rescatando con braquiterapia. Bueno, el cáncer de próstata metastásico, también habló Hernán, así que vamos rápido. Partimos siempre, acá, este grafiquito yo lo uso siempre para esquematizarme los pacientes que tengo enfrente del consultorio. Vemos, esto es volumen tumoral y esto es tiempo. ¿Sí? Acá está cortado el tiempo porque en esta parte del tiempo pueden ser meses, años o décadas inclusive. Pero bueno, partimos siempre con un tumor localizado, con poco volumen tumoral, ¿sí? Ahí le ofrecemos un tratamiento curativo, radioterapia o cirugía. Después del tratamiento curativo, lo ideal es que el tumor no vuelva nunca más y se mantenga así. Muchas veces después del tratamiento del tumor localizado hay recidivas bioquímicas, se indica un bloqueo hormonal, o sea, después del bloqueo hormonal el paciente... Este bloqueo hormonal es castrado, ¿sí? Para un tumor localizado, que todavía no tenemos un tumor metastásico. Este tumor es un tumor localizado que progresó bioquímicamente, o sea que solamente tenemos indicio del PSA. Hoy día con el PET-PSMA, en este tipo de pacientes podemos diagnosticar tumor que no está localizado con valores de PSA menores a 2 o menores a 1,
tenemos alto porcentaje de pacientes metastásicos, pero bueno, hoy en día lo que se toma es del PSA más bajo que tiene el paciente en este momento. Si sube 2 puntos de PSA, ya uno empieza un bloqueo hormonal. El bloqueo hormonal se mantiene por bastante tiempo también hasta que llega al cáncer de próstata resistente a la castración. O sea, hasta acá, de acá para acá, teníamos un paciente castrado, ¿sí? Y cuando el paciente se hace resistente a la castración, ya la castración no sirve, hay que agregar otro tipo de tratamientos. Los tiempos acá se empiezan a cortar. Este paciente resistente a castración de un tumor localizado M0, o sea, sin metástasis, evoluciona rápidamente a metástasis, ¿sí? Entonces definimos lo que es un paciente M0 de lo que es un M1. Este paciente metastásico M1 resistente a castración evoluciona rápidamente a eventos óseos y a la muerte. Este es un tipo de progresión, ¿sí? Tenemos 2 tipos de pacientes metastásicos en cáncer de próstata. Este es uno, y otro es el paciente que debuta así, ¿sí? El paciente que no llegó al screening, que nunca vino al screening, es el paciente que viene por primera vez con un PSA de 300, de 400, de 1500, que nunca se hizo screening. Estos son los pacientes que no estamos diagnosticando. Es el tumor metastásico de nuevo. O sea, no es el paciente que recibió 1 o 2 líneas de tratamiento, hormonas durante años y evolucionó a cáncer resistente a castración. Es un paciente que ya arranca metastásico. Este paciente del tiempo es mucho más corto, evoluciona a resistente a la castración en menos de un año generalmente, evoluciona a los eventos óseos mucho más rápido, evoluciona a la muerte mucho más rápido. O sea, aunque sean metastásicos, este tipo de paciente tiene que prendernos todas las señales, es un paciente que hay que seguirlo muy de cerca. De hecho, de todas las muertes que vemos, el 56% de las muertes en tumores metastásicos se ven en estos pacientes, versus un 44% de pacientes con tumor localizado progresado, ¿sí? Y en este tipo de pacientes es cuando se desarrollaron todos los nuevos tratamientos que habló Hernán, ¿sí? El docetaxel, la bilaterona, la enzalutamida, el cipolesolte, que en Argentina no existe, y funcionaron tan bien en estos estadios que se ampliaron al tumor metastásico de nuevo. En este paciente, aparte de la castración, podemos arrancar directamente con la bilaterona, con docetaxel, y ahora están migrando al M0, ¿sí? El paciente sin metástasis resistente a castración. Otra, para reforzar un poco el concepto, acá vemos la mamografía, ¿sí? Esto también en New England Journal of Medicine. Acá vemos la mamografía, en los 80 empezó a usarse la mamografía. Vemos la incidencia de cáncer metastásico de mama con la mamografía, no ha cambiado. Acá vemos año 86-87, se empezó a utilizar el PSA. Al utilizar el PSA se aumentó mucho el diagnóstico de cáncer de próstata. Después, por muchos pacientes metastásicos que no estaban inclinados, pero después de esto vemos que el screening produce esto, ¿sí? ¿Y esto qué es? No son pacientes curados, ¿sí? Esto es metástasis, es incidencia de metástasis, o sea, de cerca de más de 70 pacientes por 100.000 metastásicos, hemos bajado a 20 y pico, o sea, hemos reducido 50 pacientes. Si uno no ofrece un screening con PSA, hay 50 pacientes que van a debutar metastásicos que uno no lo está viendo. Y esta es la ventaja del screening, ¿sí? Ya no se discute más que aumente la sobrevida. ¿Sí? Esta diferencia son 50 pacientes castrados, ¿sí? Castrados de por vida y aparte con dolor óseo, con las complicaciones que generan la metástasis. ¿Qué está pasando? En Estados Unidos, incidencia de cáncer metastásico de nuevo, o sea, pacientes que debutan metastásicos. Vemos que en el año 2004 había un 2,7% de pacientes metastásicos. ¿Y qué pasó? En el 2013 llegamos a 4%. Esto en los menores de 75 años. En los mayores de 75 años teníamos un 6% a un 12%. O sea, ahora tenemos un 12% de pacientes metastásicos de nuevo mayores de 75 años en Estados Unidos, ¿sí? Esto del año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que la Task Force recomienda no hacer screening con PSA, porque no aumenta la sobrevida. Y tienen razón, no aumenta la sobrevida, pero aumenta la incidencia de cáncer metastásico, ¿sí? Recuerden esto, o sea, el 13% de los tumores son metastásicos de nuevo, pero llevan el 56% de las muertes. O sea, al no hacer screening, o no usar el PSA, estamos esto. Esto es lo que estamos perdiendo de diagnosticar. Acá vemos las curvas de todos los tipos de cánceres, desde el 2004 hasta el 2007, acá 2008, porque corto acá, vemos la incidencia de cáncer. En 2008 la Task Force hace la primera recomendación en contra del screening a mayores de 75 años, ¿sí? En base a que no aumenta la sobrevida. ¿Y qué pasó después? Esto. Todos los grupos de bajo riesgo intermedio, disminuye el diagnóstico de todo lo que es el cáncer localizado.
y aumenta el diagnóstico de cáncer metastásico, ¿sí? O sea, esto es lo que pasa con la Task Force. ¿Qué pasó? En Estados Unidos empezó a dar juicios. El paciente que debuta con 200 de PSA con metástasis va al médico clínico y le dice, discúlpeme, esto si usted no hacía un PSA antes, lo sabía. Sí, pero bueno, no está recomendado. ¿Qué dijo la Task Force? Bueno, la Task Force lo que dice es que ellos, la guía es una recomendación, que no reemplaza el criterio médico. Entonces, bueno, es un tema. Cada médico sabrá cómo controla a sus pacientes, pero bueno, si no hacen el PSA, por lo menos un tacto. Acá vemos otro trabajo sobre 23.000 pacientes que comienzan con cáncer de próstata. Estos son los que debutan con un tratamiento localizado, después progresan hacia metástasis. Vemos que a los 5 años hay un 56% de pacientes vivos. En cambio, los pacientes metastásicos de nuevo, tenemos un 3% de pacientes vivos a 5 años. Y estos pacientes son los que se benefician con el screening, que no estamos screeneando, pero estamos diagnosticando metastásico. Tratamiento de cáncer metastásico, bueno, Huggins ganó el premio Nobel por un trabajo en 1941 sobre la castración, ya lo vimos. En 1941 habla de la castración, se mantiene vigente hoy en día la castración. Ayer hicimos una castración quirúrgica a un paciente que debutó metastásico con compresión medular en el hospital y lo castramos. O sea, es así. Debido a que la castración a nivel psicológico es bastante difícil de llevar por los pacientes, estudiaron castración médico. Lo primero que estudió es el de dietilvestrol, que era muy bueno, bajaba mucho el PSA, pero producía muchos infartos y mucha toxicidad cardiovascular, entonces se dejó de usar. Otro premio Nobel, Yali, descubrió los agonistas LHRH, y a partir de los 90 se utilizan agonistas LHRH, y últimamente, hace menos de 10 años, aparecieron los antagonistas LH-LH, pero hoy día los agonistas LH-RH son el estándar. O sea, la castración significa dar agonistas LH-RH, pueden ser solos o combinados con un antiandrógeno, generalmente se utilizan solos. Bueno, nuevos tratamientos ya lo vimos, ¿sí? Están enfocados a estos tipos de pacientes. Las guías europeas de cáncer de próstata dicen que uno tiene que ofrecerle tratamientos a los pacientes que le prolonguen la sobrevida, que son el abiraterona, el docetaxel, el enzalutamida, el radium y el ciprofloxacin. El ciprofloxacin no estaba, solamente se utiliza en Estados Unidos, no está en Argentina. Vemos esto es lo importante, todos estos tratamientos, ¿qué es lo que nos benefician? Nos dan un beneficio de sobrevida 2,4 meses, 4, 4,6, 4 meses. O sea, no es medicamentos muy costosos y aportan poco a la sobrevida, pero estamos tratando al paciente metastásico. Si lo hubiéramos diagnosticado antes, todo este costo sanitario se hubiera ahorrado. De todas las opciones, el Radium 223 es la que más, esto es primera línea, hay muchas líneas de tratamiento, uno puede combinarlos, cuando fracasa uno le puede dar otro y va secuenciándolo, pero en primera línea el que más efecto da es el Radium 223. Y bueno, voy a hablar un poquito de Radium, también ya que hicimos rápido el otro. El Radium, ustedes ya saben, les estoy hablando a ustedes que saben más que yo de Radium, pero bueno, es un análogo del calcio. ¿Sí? Es muy parecida a la molécula, a la molécula del calcio y se deposita donde se está remodelando el hueso. ¿Sí? Acá vemos esto es un trabajo en perros. ¿Sí? En el hueso normal, esto es una autorradiografía. En el hueso normal se deposita muy poco, pero en el hueso osteoblástico, donde está recambiando, se deposita mucho radium. ¿Sí? Eso es la ventaja que tenemos, que actúa directamente en los sitios metástasis óseas. Tiene poca penetración, o sea, la partícula alfa tiene un rango de 2 a 10 células, o sea, si esto es el hueso, esto es la médula, tiene poca toxicidad en la médula, en comparación con el troncio y el samario, que tienen bastante toxicidad a nivel de médula ósea. La partícula es una partícula grande que produce, que requiere pocos, para destruir el ADN de una célula, requiere pocos golpes en comparación con las partículas beta. Y esto que es, también lo saben ustedes, que bueno, para los urologos nos enseñan con esto, que la partícula no penetra una cartulina. O sea, se puede manipular y generalmente no trae problemas para el paciente ni para los familiares. Bueno, como resumen, es un calcio mimético que se fija en los lugares donde el hueso, en el microambiente tumoral óseo, donde se asimila el calcio. Tiene corto rango de acción, ¿sí? Daña poco la médula ósea productora de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y produce impactos importantes que destruyen el ADN.
Parece algo nuevo, pero bueno, ya en los trabajos, este es el trabajo original de Marie Curie, perdón. Bueno, acá ya está hablando del radium 223, ¿sí? Ella planteaba que la molécula podría estar pesando eso, y también habla del dicloruro de radio, o sea que tiene más de 100 años esto, o sea, aunque parece algo novedoso y de otro planeta, lleva bastante tiempo. Bueno, ¿cuándo utilizamos en la práctica clínica el radio 223? Se puede utilizar antes o después del docetaxel. ¿Por qué decimos antes y después del docetaxel y no antes y después de la vilaterona, o antes o después de la enzalutamida o del cipuleucel? ¿Por qué? Porque tienen los mismos, dañan los efectos adversos, dañan lo mismo, dañan la médula ósea, ¿sí? Entonces, el docetaxel daña la médula ósea y el radium también, aunque en poca medida. Entonces, pacientes que pre-docetaxel tienen la médula ósea aparentemente intacta y los post-docetaxel ya tienen un golpe en la médula ósea y le agregamos otro golpe más con el radio, entonces es más complicado. Pre-docetaxel tenemos este tipo de pacientes y post-docetaxel tenemos este tipo de pacientes, ya con mucha más carga tumoral. El paciente de la izquierda tiene poco volumen de enfermedad ósea, entonces tiene mucha reserva de médula ósea sana, tiene mejor estado general y tiene mayor posibilidad de completar las 6 aplicaciones de radio, ¿sí? El paciente post-docetaxel ya fue tratado con una droga potente para el cáncer de próstata, y si es resistente a docetaxel ya tiene un tumor mucho más agresivo, con más volumen de enfermedad, tiene menos reserva de médula ósea por el tumor que ocupa el hueso, y aparte por el docetaxel que también dañó la médula. Tiene un peor estado general y tiene el peor estado general hace que no llegue a completar el tratamiento. Este es el paciente que generalmente tratan los oncólogos, y este es el paciente que generalmente tratamos los urólogos. La toxicidad del radio, básicamente o esencialmente, es hematológica. Acá vemos el placebo, el radio y el placebo. Lo que dice el placebo, el verde es el radio. Los índices de anemia son parecidos. Neutropenia, un poco más por el radio. Trombocitopenia, que yo he visto, bastante más por el radio. Y leucopenia, yo realmente no he visto y se ve muy poco. Son manejables. La anemia, si el paciente, como es un tratamiento que dura 6 meses, o 5 meses, perdón, el paciente en caso de anemia se puede transfundir. Yo he transfundido pacientes y después siguieron, y cero problema. Y en caso de trombocitopenia y neutropenia no puede diferir el tratamiento un mes, recupera y se vuelve a hacer. El pre-docetaxel, la ventaja es que tenga menos volumen de enfermedad ósea, entonces se vio que los pacientes con menor número de metástasis, ¿sí? Los pacientes tienen menos de 6 metástasis, se comportan mejor que los que están entre 6 y 20. Los que tienen menos de 6 metástasis se comportan mejor que los que tienen más de 20 metástasis. O sea, mientras menos metástasis, más efectivo es el radio. O sea, yo tengo una cierta cantidad de radio, se le distribuyo como el bolso de caramelo. Tengo un bolso de caramelo, lo distribuyo entre 20, le toca un poco caramelo. Si tengo que distribuir los caramelos entre menos de 6, le van a tocar más caramelos, o sea, vamos a irradiar más cada lesión. Pacientes con aumento de la fosfatasa alcalina tienen mayor riesgo de anemia. ¿Por qué? Porque el aumento de la fosfatasa alcalina es un marcador óseo. Mientras más fosfatasa alcalina tengo, más médula ósea afectada. Y pacientes que tienen mucho valor de PSA también tienen mayor riesgo de anemia y trombocitopenia, porque hablan de mayor volumen tumoral. Entonces, con mayor volumen de enfermedad tenemos mayor riesgo hematológico. Acá vemos lo que hablaba Hernán también, que las metástasis, una de las grandes cosas del radium es que el tumor de próstata se disemina en principio localmente. El tumor avanza hacia los ganglios regionales, pero después de ahí va al hueso. Y del hueso, cada metástasis ósea fabrica sus propias metástasis. Entonces, si uno puede tratar el paciente acá, cuando se escapa la enfermedad ganglionar, que es oligometastásico, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 metástasis óseas. Uno trata a este paciente oligometastásico, inhibe que pase esto. Toda esta distribución entre metástasis, que una metástasis va para otro lado. O sea, el mismo tumor, las metástasis siembran tumor a distancia. O sea, no es solamente el foco primario. Bueno, pacientes con mayor reserva de médula ósea, vemos que los pacientes que recibieron docetaxel previo tienen mayor riesgo de anemia, neutropenia, trombocitopenia y tricitopenia, pancitopenia, y que los pacientes tratados con docetaxel previo tienen menor hemoglobina basal, o sea, tienen más tendencia a la anemia. Entonces, para comenzar con radium tenemos que tener una hemoglobina mayor a 10, más de 1500 neutrófilos y más de 1500 plaquetas. Esto es lo que se fijan los médicos que aplican radium. Si no están con estos parámetros, lo mandan de nuevo al paciente hasta que alcance estos parámetros para comenzar el tratamiento. Que no son los mismos valores, entonces sí. No, pueden bajar un poco, sí, puede ser un poco menos y también se maneja. Eso para la dosis de inicio, para comenzar el tratamiento. Después, el mejor estado general, ¿qué es lo que pasa? Pacientes con performance status
1, ¿sí? Esta es la supervivencia. Uno le da radio a pacientes con buen performance status, tienen mayor sobrevida. Pacientes con performance status, performance 0, pacientes con performance status 1 ya tienen menor sobrevida. Y pacientes muy sintomáticos con un performance status mayor a 2, generalmente uno comienza el radio y llegan al año de vida. O sea, de este año, en los primeros 5 meses está aplicando ese radio. O sea, es menos efectivo. Con respecto a completar las 6 ciclos, los pacientes que en el estudio del CINCA, los pacientes que completaron los 6 ciclos, tuvieron más supervivencia que los que completaron menos de 5 ciclos. Y en el estudio de acceso expandido también se ve lo mismo. Entonces la sobrevida global es mayor en los pacientes que llegan a completar el tratamiento. Y para completar el tratamiento hay que darlo lo más temprano posible, ¿sí? Si uno, acá es cuando se muere el paciente, este es el tiempo previo a la muerte. Si uno lo da al comienzo del diagnóstico, el paciente tiene menos posibilidad de tener metástasis viscerales, poca carga tumoral, y es cuando es más efectivo. Si uno lo administra al final, como ya vamos a ver, es menos efectivo. Bueno, el paciente ideal, ¿cuál sería? Para mí, por lo menos, un paciente pre-docetaxel, ¿sí? La indicación de radio siempre en pacientes sintomáticos. Tiene que tener dolor óseo, consumir analgésicos, obviamente con metástasis óseas. Hoy en día se utiliza solamente en resistentes a la castración, probablemente más adelante se utilice en pacientes no resistentes a la castración o hormonas sensibles. El paciente no tiene que tener metástasis viscerales, tiene que tener anopatías, en caso de tener anopatías menores a 3 centímetros, y los valores hematológicos que hablamos. El menor performance status posible, ¿sí? Este es el paciente ideal que debutó metastásico y progresó a la primera línea de tratamiento. Para mí el paciente ideal es este y no este. ¿Cuándo no utilizarlo? Pacientes con metástasis viscerales y adenopatías mayores a 3 o 4 centímetros. Bueno, ¿cómo se distribuye? Bueno, generalmente el radio se distribuye con mucha afinidad por el hueso, ¿sí? Tiene 9 veces menos afinidad por la médula ósea. Acá vemos toda la distribución en los distintos órganos del cuerpo. Es muy baja, realmente. Este es un cálculo que hicimos con la gente de la UBA de radiofísica. Vamos a ver si nos dio bien. Es un paciente que hicimos una aplicación porque los urólogos decíamos, bueno, ¿cuántos radios le estamos aplicando? ¿Cuánta dosis de radio le doy? Porque uno dice, bueno, una próstata, le doy 80 Grays, bárbaro, está curada. Le doy 70 Grays, no alcanza, bueno, manejamos. Y con radio no teníamos idea cuánto estaba manejando. Entonces este paciente recibió esta dosis, ¿sí? Lo dimos por el coeficiente en hueso, ¿sí? Coeficiente en hueso, coeficiente en médula y en cuerpo entero. En hueso teníamos una dosis de aplicación, una aplicación a 6,3 Gray. Entonces, con las 6 aplicaciones calculamos que este paciente debía estar en 38 Gray. Es una dosis bastante interesante de radioterapia, que si la comparamos con la radioterapia externa paliativa, acá tenemos un paciente con muchas metástasis óseas, ¿sí? Múltiples metástasis óseas, cuando uno le da dosis de 25, de 20, de 15 o de 30. Con 30 Grays llegamos a tener esto. Esto CR es respuesta completa. O sea, con 30 Grays en pacientes con lesiones óseas en forma externa, pues tenemos estos valores. Así que el radio, la dosis que calculamos anda más o menos en esta intensidad de Gray. Y el mismo trabajo habla del radium, que solamente tiene toxicidad a nivel de las células sanguíneas, que es lo que vi. Bueno, acá esto tiene que ser aplicado por gente capacitada, especialista en medicina nuclear. Acá es un centro en Inglaterra, cómo lo manipulan, ¿sí? Cómo calculan la dosis, que no decaiga la reactividad de la dosis, ¿sí? Y cómo lo almacenan. Tiene que ser centro, no cualquier centro de medicina nuclear puede hacerlo, tiene que tener un entrenamiento para eso. Y bueno, ¿cuándo indicar el radio? Ya estoy terminando, no se me norman que... Tenemos este es el paciente, hoy día el paciente metastásico de nuevo, que debuta metastásico, tenemos tratamiento con abiraterona o docetaxel. O sea, en este paciente no está indicado el radio. Pero ¿cuándo podemos indicarlo? De acá en adelante, a cualquier línea de tratamiento que progrese. O sea, si falló abiraterona podemos darle radium, si falló docetaxel podemos darle radium, pero a un mayor riesgo. En una segunda línea también es posible utilizarlo, en una tercera línea también es posible utilizarlo, en una cuarta línea también es posible utilizarlo. Vemos que en las últimas líneas ya no nos quedan tantas cosas para ofrecerle al paciente, y son pacientes que tienen mucho volumen tumoral. Y acá sería más que nada como paliativo, y acá, sin prolongar la vida,
y acá, en estos casos, estamos prolongando la vida, ¿sí? O sea, de primera línea, en este tipo de pacientes es la gente que más prolonga la vida. Este es un trabajo que presentaron en el ASCO este año, ¿sí? Un trabajo italiano, que dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos usando el radio? Acá vemos en primera línea, esto es en resistente a castración, o sea, perdón. En estos pacientes no, o sea, a partir de acá, que es cuando está indicado el radio, en primera línea generalmente empiezan con quimioterapia o con hormonoterapia. Solamente 2 pacientes empezaron con radio en primera línea, ¿sí? Que es cuando es más efectivo. Como segunda línea ya empiezan a usarlo. Acá los que empezaron con quimioterapia lo usan como una segunda línea. Hay pacientes que hacen quimioterapia, docetaxel, después cabazitaxel. Pacientes con hormonoterapia también. Y vamos viendo cómo en la tercera línea se utiliza, en la cuarta línea y en la quinta línea. O sea, esto es cómo se está utilizando hoy en día. Pero esto es lo que me llamó la atención de este trabajo. Pacientes que no recibieron radio en ninguna línea tienen esta sobrevida. Y pacientes que recibieron radio en alguna secuencia, primera, segunda, tercera, cuarta, tienen esta sobrevida. Y cambia de 39 meses a 49 meses. O sea, habría que ver si solamente el radium es el único factor que está influyendo en esto, pero bueno, es un trabajo importante con 400 pacientes que lo presentaron en el ASCO. O sea, en cualquier lugar en cualquier orden que uno utilice el radio, alarga la sobrevida de los pacientes. Entonces, bueno, resaltar lo mismo cuando utilizarlo antes del docetaxel. Y bueno, en el futuro se va a utilizar bastante. Encontré como 52 trials con radium. ¿Sí? Este es para cáncer de uroterio, ¿sí? Para tratar carcinoma de uroterio metastásico. Este es para carcinoma renal asociado a factores inhibidores del crecimiento endotelio vascular. Y también está el retratamiento con radium, que proponen al paciente que se benefició retratarlo, pero bueno, eso todavía está en estudio. Muchas gracias. ¿Preguntas para don Diego? ¿El paciente con retratamiento de radio? No. En Argentina no sé si hay 1 o 2, pero no. Realmente cuesta mucho autorizar el primer radio. En PAMI he hecho 4 amparos con pacientes metastásicos con dolor, progresados, y tardaron 6 meses en aprobarlo. O sea, en las coberturas médicas, en las prepagas también es bastante difícil conseguirlo, pero son pacientes que avanzan muy rápido. En 3 meses, 4 meses te autorizan el paciente solo, ya capaz que tiene metástasis viscerales. Por eso hay que indicarlo en la enfermedad lo más cerca del inicio del tratamiento posible. Todos los trabajos han hecho con centrifugadora ósea. Sí. Hoy en día sí. Sí. Hoy en día es una discusión que hubo en el Congreso Europeo que la gente joven, claro, pero todas las respuestas que tenemos a tratamiento y todas las indicaciones es en base a centellograma y TAC, nada más. Yo particularmente me diría a un paciente para hacer una prostatectomía radical, antes le pido un PET. Si en el PET no hay nada, vamos para la prostatectomía radical. Si me ha pasado pacientes que me llevaban colegas para que opere, y venía con centello, me hicieron un PCA de 6, un Gleason 7, vamos adelante. Sí, le pido exacto. No, viscerales no, pero adenopatía. O sea, le pido el PET scan y aparecen ganglios. Aparecen ganglios retroperitoneales que no había, entonces al paciente le digo, bueno, podemos operarlo con vaciamiento ganglionar, pero la tasa de curación baja mucho. Igual se beneficia mucho con la cirugía, pero no es el paciente que uno le ofrece un tratamiento curativo. Entonces, ha pasado pacientes que uno opera antes de estas imágenes. Uno operaba a un paciente, prostatectomía radical, perfecto, andaba bárbaro, y a los 6 meses, 8 meses, el PCA empezaba a subir. Tenía un PCA de 1, de 0,5. En Argentina, el PET, en las guías europeas y americanas, el PET no se utiliza. Estamos haciendo preguntas, digamos. No, sí, pero no sé, el PET no es, en Europa y Estados Unidos, el PET se utiliza solamente para pacientes que progresan a un tratamiento local o que uno ve resistente a castración. En la estadificación inicial no. En Argentina, el consenso deja usar el PET colina en pacientes con alto riesgo. O sea, en pacientes con alto riesgo, o sea, un PCA mayor a 20, un ISO mayor de 8, uno podría pedir un PET scan colina antes de hacer un tratamiento. No logramos nosotros autorización Yo sí les mando el consenso. El consenso está en internet, se puede bajar, ponen consenso cáncer de próstata, es un PDF. Yo le escaneo la portada del consenso y le pongo donde dice indicación de PET.
te pongo, y si el paciente cumple la indicación, 2 fotocopias se las doy, y con eso va la prepaga. Y generalmente con eso, hasta PAMI lo hace. Lo que hace la prepaga es darle tiempo, y lo demoran, pero en un paciente localizado, bueno, demorar un tiempo, tampoco un mes, no cambia. En un paciente resistente a castración, o que uno va a definir si es un M0 o un M1, cambia bastante. Perdón, ¿con PSMA? PSMA en Argentina todavía no hay, estaba en Uruguay, pero están empezando ahora cerca del Rojo, que es un lugar que la fundación están empezando hace unos meses que empezaron. No, ya hace como un año. Ah, bueno. Y bueno, y ahí quedó en un mes, ¿no? Más o menos. Pero bueno, si todos los urólogos estamos esperando el PSMA. ¿Por qué? Pero, mientras tanto, para aumentar la sensibilidad del hueso, vos podés pedir el fluoruro de sodio, eso está autorizado. ¿Acá se está haciendo fluoruro de sodio? Sí. No sabía, no tenía idea. Sí, sí. El No doctor sabía. hacía una pregunta. ¿Sí? En Buenos Aires tenemos Gamma Knife y Highfun. Sí. ¿Qué caso se indicas? Highfun indico. Me parece que es algo experimental y los pacientes que vino tuvieron buen resultado. Y Gamma Knife, yo pienso que Gamma Knife o Cyber Knife va a terminar desterrando la prodemia radical. Porque, yo pienso que sí. Soy urólogo y me gusta operar, pero va a ser mejor. Gracias a Dios todavía hay pocos centros para nosotros, no para los pacientes, pero es así. Es más, la empresa que es dueña del robot, Da Vinci, compró a la empresa que hace Gamma Knife. O sea, el futuro viene por ahí, me parece, más que por la cirugía. Y pacientes que hacen radioterapia, la radioterapia hoy día va con un bloqueo hormonal. Pues ya se está viendo que pacientes que previo a radioterapia no le da abiraterona, andan 20 veces mejor. O sea, hasta mucha más tasa de curación. Todavía no es un estándar, pero si uno lo bloquea en forma, un bloqueo no adyuvante a la radioterapia con las nuevas hormonas, anda muy bien. ¿Sí? Pero, bueno, y otra cosa que los urólogos muchas veces nos dicen, la prodemia radical acorta el pene 1 pulgada al paciente. Acorta la longitud del pene 2,5 centímetros, en promedio. Y bueno, esa sola decisión muchos pacientes míos han decidido, por eso solo, radioterapia. Pero sí, el Cyber Knife o Gamma Knife da mucha dosis, con poca toxicidad, o sea, en teoría. Sí, lo que estamos viendo, yo por lo menos veo segundos tumores. Pacientes que empezaron con IMRT, 5 o 6 años después, tumores de vejiga infiltrantes, segundos tumores que son difíciles de manejar porque es un paciente que uno está irradiado por la próstata, tiene su adenoma de próstata en su lugar, y el paciente dice, bueno, me molesta un poquito, me arde cuando orino, bueno, pues tiene irradiada la próstata, tiene un adenoma principal. Y cuando uno lo estudia, muchas veces tiene un tumor de ecografía, no da normal, porque son tumores planos, pero que ya crecen infiltrando. He visto varios pacientes con, 6 o 7 pacientes con segundos tumores, 5, 6, 7 años después de la radioterapia, y son tumores infiltrantes y agresivos y difíciles de manejar, de vejiga. ¿De recto? Sí, pero lo maneja el proctólogo del hospital. Vimos 2 pacientes. Sí. Es más, ahora tengo un paciente que se irradió por vejiga, que ahora tiene unas imágenes cerebrales que piensan que puede ser otro segundo tumor en el cerebro, porque bueno, la radioterapia dispersa bastante, o sea, no es solamente local, la dispersión abarca hasta pulmón, cerebro, o sea, puede haber segundos tumores en otros lados. Sí. Bueno, pues doctor Vero, le agradecemos muchísimo, Gracias. la verdad es que es muy interesante. Ahora vamos a escuchar al doctor Ramón Coronil, IMAXE, que es radiólogo, y nos va a hablar sobre la aplicación de el diagnóstico con resonancia magnética. Hola a todos. Sí. Dame 2 segundos.